Ya, continuamos. Ya, velocidad 2, ¿no? En dirección J, el campo magnético sigue yendo en lo mismo, ¿no? Pero es militeslas, ¿no? Por eso por 10 es la menos 3. Y el diferencial de longitud. Ya haciendo este producto, ¿no? 20 por 10 es la menos 3, tendría que salir... aquí está mal, ¿ya? Acá es 0.4. Ya les tendría que salir 0.4. Ahora, cuando hacen el producto vectorial de J por menos I, ¿no? Lo mismo, ya agarran sus 4 dedos de su mano, ¿no? Colóquenlo en la dirección de la velocidad, que está yendo hacia la derecha. Ahora ciérrenlo en la dirección del campo magnético, ¿no? Del segundo vector, ciérrenlo y hacia dónde les apunta su pulgar, les apunta hacia arriba, ¿no? Entonces está yendo en dirección K. Ya, esto está yendo en dirección K, ¿no? Y el diferencial de longitud, ubican lo mismo. Tomamos una longitud, un pequeño pedacito más, un diferencial de longitud, ¿no? Y está yendo hacia arriba, ¿no? Entonces el diferencial de longitud igual lo colocamos en dirección K, ¿no? Y al hacer esto es lo mismo que decir coseno de 0 grados, ¿no? Entonces simplemente es 1, ¿no? 1 por todo esto. ¿Ya? Y en acá nos quedaría la integral del diferencial de longitud y esta es la longitud, ¿no? Entonces 0.4 multiplicado por la longitud de la barra, que es 14 por 10 a la menos 2, ¿no? Nos tendría que salir este resultado, ¿ya? De 0.056 voltios. Y ese sería el voltaje, ¿ya? El voltaje en la barra 2. ¿Ya? La diferencia de potencial, ¿no? Las diferencias de potenciales, como han visto con el Inge, están entre este punto, este punto, este punto y este punto, ¿no? Ya, eso. Ahora, para graficar lo que es esto, ¿no? Ya les he dicho, como este está con signo negativo, entonces la fuente ya lo vamos a invertir, ¿no? Ya no va a estar hacia arriba, sino hacia abajo. Ya la resistencia va a estar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque les está diciendo que el circuito contiene dos varillas metálicas con resistencias internas, ¿no? Entonces, estas varillas tienen lo que son una resistencia acá y tienen una resistencia acá, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de este circuito? Ya que tiene una resistencia, ¿no? Interna acá y otra resistencia interna acá, pero nosotros hemos encontrado la diferencia de potencial en este punto y en este punto. ¿Ubican? En acá y en acá hemos encontrado la diferencia de potencial, pero mi resistencia está acá, ¿no? Ahora, yo no podría poner acá directamente el voltaje que hemos encontrado, directamente B1 acá. ¿Ya por qué no podría poner? Porque fíjense que aquí hay una resistencia. Y obviamente por aquí va a circular lo que es una corriente, ¿no? Y al multiplicarse la resistencia por la corriente, aquí va a crearse lo que es un voltaje en esta resistencia. Y al sumarse este voltaje con este voltaje que ya he encontrado, excedería al voltaje supuestamente que ya he encontrado entre estos dos puntos. No sé si se entiende. Ya, por lo cual no es lo mismo, ¿ya? Esta fuente de voltaje es otra, yo la voy a llamar epsilon sub 1, ¿ya? Y esta fuente de voltaje sumado a este voltaje de la resistencia recién me da entre estos dos puntos, ¿no? Entre los extremos, el voltaje B1 que yo he encontrado, ¿no? Y lo mismo pasa con la otra barra, ¿no? Pero fíjense que en la otra barra me da con signo positivo, ¿no? Entonces mi fuente de voltaje se mantiene nomás ahí, ¿no? Ubican hacia arriba y no es como este otro hacia abajo. Entonces se mantiene, aplico la resistencia, ¿no? Y sumadas esta fuente epsilon sub 2, colóquenlo, ¿no? Es un nombre cualquiera, ¿ya? Epsilon sub 2 más el voltaje de esta resistencia B2, ¿no? Perdón, más el voltaje de la resistencia, me va a dar el voltaje B sub 2 entre los extremos de la varilla, ¿ya? Este B sub 2 ahí recién es, ¿ya? Entonces, este voltaje más este voltaje me da B sub 2, este voltaje más este voltaje me da B sub 1, ¿no? Fíjense que B sub 2 va a ser más menos, ¿no? En la misma dirección de epsilon sub 2, y el voltaje B sub 1 va a ser más menos, ¿no? Invertido por esta razón, ¿no? Va a ser igual invertido el B sub 1, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las direcciones de las corrientes?
por la ley del Lenz, y si han revisado los videos que les he enviado, ya la corriente tiene que crear un campo magnético tal que se oponga al campo magnético original, ¿no? Si el campo magnético está entrando, un campo magnético que se oponga es un campo magnético que está saliendo, ¿no? De la hoja. Ahora, para crear un campo magnético, ¿cuál debe ser la dirección de la corriente? Con la regla de la mano derecha. Debe ser así, ¿no? Ubican, pongan su pulgar en dirección de la corriente y sus 4 dedos están apuntando hacia afuera de la pantalla, ¿no? Entonces está yendo en sentido antihorario, ¿no? La corriente I sub 1 está viniendo así. Ya, ahora para este otro caso, la dirección de la corriente, ¿cuál es? ¿Cuál es la dirección de la corriente? La corriente tendría que estar yendo hacia abajo, ¿no? ¿No? Pongan su pulgar hacia abajo y sus 4 dedos van a ver que van a salir de la pantalla, ¿no? Entonces se está oponiendo al campo magnético original, ¿ya? La dirección de la corriente siempre se tiene que oponer al campo magnético fuente, ¿no? Entonces la corriente I sub 2 está viniendo en esta dirección, igual en sentido antihorario, ¿no? Están yendo en este sentido, ¿no? Y ahora también por eso nos ha salido con signo negativo, ¿ya? Fíjense que la corriente I sub 2, ¿no? Está bajando, ¿ya? Pero yo mi diferencial de longitud, ¿hacia dónde he tomado? He tomado hacia arriba, ¿no? Y es por eso que, por eso también es que nos ha salido esta fuente de voltaje con signo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el diferencial de longitud tiene que seguir la misma dirección de la corriente y ahí nos hubiera salido positivo, ¿no? Pero como les he dicho, no pasa nada, ¿no? Simplemente hay que invertir la fuente de voltaje y la corriente también hay que darnos cuenta que fluye en este sentido, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más? Ya, entonces ahí está la corriente sub 1, la corriente sub 2 y ya está el circuito dibujado. Ahora, calcular la corriente eléctrica en el resistor de 7 ohmios, ¿ya? Entonces, para calcular esta corriente, ya hay que fijarnos cuál es la corriente más grande. ¿Es I sub 1 la corriente más grande o es I sub 2? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corriente I sub 1, fíjense que está saliendo la corriente I sub 1, ¿ya? Está saliendo y en cambio esta corriente I sub 2 está entrando, ¿no? Entonces, la corriente I sub 7 va a tomar la dirección de la corriente más grande, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la corriente más grande entre I sub 1 y I sub 2? La I sub 1, ya, directamente, fíjense, yo tengo el voltaje, ¿no? Entre estos dos puntos y ya tengo la resistencia. Entonces, por ley de Ohm, entre estos dos puntos, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia va a ser igual al voltaje dividido entre la corriente, ¿no? Ah, no, lo que yo quiero es la corriente, ¿no? La corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Ya, y en acá, fíjense, yo ya tengo el B sub 1, ¿no? Entre este punto y este punto. Y divido entre la resistencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Y eso me da 11.2 miliamperios, ¿ya? Y para esto es lo mismo, ¿no? La corriente I sub 2, ¿no? Va a ser igual al voltaje B sub 2 dividido entre la resistencia, ¿no? Y ahí ya va a estar con 3.73 miliamperios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál había sido más grande? La más grande es la corriente I sub 1, ¿no? Entonces, la corriente I sub 7 va a tomar la misma dirección de la corriente I sub 1, ¿no? Como está yendo en sentido antihorario, igual le va a seguir la misma dirección en sentido antihorario, ¿ya? Y hay que restarlo, ¿no? Hay que restar, porque una está saliendo y la otra está entrando, ¿no? Ahora, si es que ambas hubieran estado saliendo, ahí había sido una suma, ¿no? Porque están saliendo, ¿no? O si están entrando las dos al mismo tiempo, es una suma, ¿ya? Pero si van en sentido contrario, es una resta. Entonces, en acá va a ser 11.2 menos 3.73, nos da 7.46, ¿ya? Y esa sería la corriente que está circulando por esta rama, ¿no? Por esta resistencia de 7 ohmios, ¿ya? Y eso nada más, eso sería todo. Ya, ahora a ver, les voy a compartir Había preguntas teóricas más, ¿no? O sea, ya, las preguntas teóricas no creo que se hagan mucho problema, ¿no? Porque aquí está, describa brevemente el fenómeno físico denominado inducción electromagnética, ¿no? Obvio, esto debe estar en su cuaderno, sí o sí. Descríbame brevemente el fenómeno físico por el cual se genera una onda electromagnética. Esto igual sí o sí debe estar en su cuaderno, ¿no? Lo que tal vez se pueden hacer problemas de este ejercicio, ¿no? Y esto es lo último que vamos a hacer, ¿no? Porque ya no hay más tampoco. Entonces aquí nos dice, una onda electromagnética se propaga en dirección negativa del eje Y. Ya, entonces, a ver. Hasta inducción llegamos. Sí, han llegado hasta inducción y obviamente esto va a entrar
ondas electromagnéticas no han hecho. A ver, una cosita más. No hicimos ondas. Ya, entonces no va a entrar esto. Ya tampoco va a entrar esto. Entonces directamente va a entrar. Directamente yo creo que hasta aquí nomás. Inducción electromagnética. Ya, ahora díganme entonces. ¿Cuándo es su examen final? ¿Es mañana lunes o es el día martes su examen final? A ver, eso digan. Mañana. Ya ni modo. Ya, ahora tienen que presentar lo que es su tercera práctica, ¿no? De inducción. Espero que hayan revisado los videos. La mayoría de los ejercicios ya hasta los resultan los videos. Solo era copiar. Sus notas. La práctica le he puesto, que se llama, un día antes de su examen final, ¿no? Entonces, si su examen final es mañana. Y una cosa más. Mañana, ¿a qué hora y en dónde va a ser su examen final? Mañana a mediodía en el aula F3, igual va a ser. 8:30. Uy, no. 8:30, aula F3. Sí. Ya. Entonces, sus prácticas. Preséntenme hasta las 8 de la noche. Lo voy a revisar. A las 9 voy a publicar notas y ahí ustedes ya ven, ¿no? Si es que tal vez alguna práctica no se puede abrir en Classroom, ¿no? O alguna cosa. O puntos extra, etcétera. Y entonces sus prácticas hasta las 8 de la noche. Presenten, ¿ya? A Classroom. Ahorita lo voy a habilitar. Y eso sería todo. Mañana tengo que entregar ya lo que son las notas que el ingeniero ha pedido. Entonces, eso nada más, ¿ya? No creo que entre esto, ya, sinceramente. Esto ha sido en virtual y por lo que han hecho chanchullo les ha de meter así difícil. Y esto sí, tal vez entre, ¿ya? Y esto tampoco creo que entre, ¿no? Es un examen medio rarito, medio complicadito metido, pero no creo que entre. Yo creo que les va a meter lo mismo que en el primer y segundo parcial, entonces igual repásenlo. Ya, si hasta aquí nadie tiene alguna duda, algo. La práctica 3. Sí, ahora. Ahora la cosa es que yo necesito 3 notas. ¿Qué hacemos? ¿De dónde saco la tercera nota? Ya, no creo que se pueda. No creo que se pueda anular, ¿ya? Pero háganlo hasta la mitad, aunque sea. Como les he dicho, sí, háganlo hasta la mitad, ¿ya? Y les voy a considerar. No les voy a lanzar. Ya, solo hasta la mitad de la práctica voy a calificar. Pero como les he dicho, en las grabaciones que les he enviado, está resuelto. Ya están resueltos varios ejercicios. Promedio de las prácticas, nombres de ejercicios que tenemos. Tenemos 8 ejercicios del Inge más. Ya. Ya animó. Ya, entonces, ¿qué es el promedio? Ya, va a ser el promedio de las 2 prácticas que ya me han presentado, ¿no ve? Va a ser el promedio, ¿ya? Pero si es que sus 2 prácticas o una no han entregado, ¿no? O es que está mal, entonces ya ellos presentan la práctica enterita, ¿ya? La tercera práctica, si es que quieren recuperar nota, ¿no? Entonces yo les califico normal y les pongo esa nota, ¿no? Y los que no presenten les voy a colocar el promedio de las anteriores prácticas, ¿ya? En eso quedaremos entonces, ¿ya? No creo que haya algún reclamo, ¿no? Ya, ya, entonces en eso quedamos, ¿ya? Hasta las 8 de la noche los que van a presentar y los que no, ya directamente su promedio de las 2 anteriores. Listo, chao, chao.